Estamos aquí en la capital de un país que ya no existe, la ciudad de Belgrado, lo que fue la capital de la antigua Yugoslavia. Supongo yo que, como se leen estas letras del alfabeto cirílico, se dirá en serbio Beograd. Y sí, esta, la capital de Serbia, fue la capital de la antigua Yugoslavia, ¿no? Ese poderoso país que existió en algún momento. Pero más que un país, Yugoslavia fue una identidad política y cultural bastante influyente algunos años atrás. La antigua Yugoslavia, señoras y señores, era algo único, algo diferente. La antigua Yugoslavia, un mundo comunista sin ser parte de la Unión Soviética, con un pasaporte tan poderoso que era respetado desde Washington hasta Moscú. Un modelo socialista que en su tiempo funcionó bastante bien, hasta que de repente ya no funcionó tan bien, llevándolo a su decadencia, haciendo que Yugoslavia desapareciera para siempre. No podíamos comenzar este video en otro lugar, sino aquí, en la Plaza de la República. Esta plaza ha sido testigo del auge y la caída del imperio socialista yugoslavo. Y bueno, y por ahí pasó hace rato, ¿no? Ha sido testigo de muchas otras cosas. Pasando esta tierra a estar en manos de algunos imperios, después a estar en manos de algunas dictaduras y hoy en día a ser un país independiente en Europa que no es parte de la Unión Europea. Esta plaza no solo es un punto de encuentro, sino también un símbolo de cambio constante, de imperios a dictaduras, de socialismo a nacionalismo, de guerras a protestas. Porque puede que los imperios cambien y el que esté amando también cambie, los gobiernos se caigan, que el país se divida y vuelva y se una. Pero si hay algo que no cambia, es que cuando el pueblo tiene algo que decir, viene y lo dice en esta plaza, la Plaza de la República. Aquí tenemos a mis espaldas el Gran Museo Nacional. Vea esa belleza, imponente edificio. Y allá de fondo tenemos también el Teatro Nacional. Aquí ocurren los eventos, vea, estamos preparando la tarima para lo que será tal vez un concierto al aire libre. Y tenemos nada más y nada menos que la estatua del señor Obrenović. Haga de cuenta que Obrenović es para nosotros Simón Bolívar, ¿no? El que nos llevó a la independencia, el que liberó los pueblos. Este mismo señor liberó a los pueblos de estos países del Imperio Otomano que tenía controlada la zona. Por eso él estaba apuntando al sur. Y eso es muy importante años después para la historia de Yugoslavia. Porque si mis cálculos son correctos, si yo me hago en la misma posición del caballo y apuntamos con su dedo también hacia el sur, vamos a encontrar países como Montenegro para allá, países no reconocidos por Serbia como Kosovo para allá. Quiere decir entonces que Turquía debe quedar para allá. El Mediterráneo entonces desembocándonos hacia allá. Grecia queda hacia allá. Lindo, interesante lugar, rodeados de edificios majestuosos, importantes para la historia, grandes hoteles, el Hotel Central que queda aquí. 4 estrellas tiene el Hotel Central en pleno centro de Belgrado. Cines, teatros y algunos transmilenios, vea, buses con acordeón. Vamos a conocer algunos lugares de aquí hasta el Danubio, porque sí, señores, aquí también está el Danubio, el mismo río que vimos en Rumanía, frontera con Bulgaria, en el cual tiramos piedritas el verano pasado. Vamos a tirar unas piedritas hoy también allá. Qué lindo está el centro de Belgrado, muy bonito, tiene un contraste de muchos momentos históricos, tiene un look bastante comunista, ¿no? En sus calles. Una ciudad ruda, una ciudad gris, llena de gente. Aquí en Serbia son como 7 millones de serbios, pero que tiene su flow bastante único, bastante peculiar. Vean estos edificios cuadriculados, grandes bloques de cemento, acompañados por un señor que nos toca el saxofón a las 3 de la tarde. Y estas plazas para la gente con look bastante comunista, claro que sí. Estas fuentes que hoy en día ya no sirven, pero que aquí quedaron como cicatriz para contarnos el cuento, que eso es lo interesante de estos países. Usted mira una pared, mira ese reloj y dice, puede que eso esté ahí desde antes de los 90s, por el look y la estética del mismo. Y aquí desembocando cerca del General tenemos esta calle, ¿no? La calle Mihaila o Mihailova, un lugar muy importante de Serbia. Y aquí arriba la bandera, la celeste, la de Argentina. Claro, obviamente, es que no podía ser otra cosa. Aquí queda la Embajada de Argentina. Para los que se preguntan cómo se escribe Argentina en cirílico, Argentinska,
la embajada argentisca. Esto es una calle peatonal muy importante, llena de embajadas y consulados. Ahí también está el de Francia, con la bandera de la Unión Europea. Recuerden que no estamos en la Unión Europea en este momento. Y qué raro que no estemos en la Unión Europea si atravesamos la frontera de Croacia para acá. Es un país europeo, Croacia que sí es de la Unión y aquí no. Croacia que fue parte de Yugoslavia igual que este. Todo eso tiene un sentido que veremos más adelante. Haga de cuenta que estamos, si estuviéramos en Colombia o en Venezuela, caminando sobre la calle Simón Bolívar. Y toda esta es la Simón Bolívar de aquí hasta que lleguemos al Danubio, o antecitos, que hay un lugar interesante antes del Danubio. Cómo es de curioso, ¿no? Que los pueblos, así sean tan lejanos, tienen siempre a esa figura importante, el patrón que los liberó. La cosa es que el señor en ese entonces tal vez no sabía que esto iba a llamarse Serbia y que iba a ser Yugoslavia y que todo lo que ha pasado, ¿no? Pero caminando por sus calles estamos. Aquí en esta calle ya nos alejamos un poco del concepto comunista de la Yugoslavia. Entramos en territorios del Imperio Austrohúngaro, que también fue uno de los que estuvo por aquí. Un poco de arquitectura neoclásica, romántica y renacentista. Y muchos de estos edificios se construyen por ahí en el 1800 y péguele, cuando Serbia se estaba independizando, ¿no? Belgrado se estaba independizando. Esa gente dijo, nos vamos a independizar de los otomanos, necesitamos una identidad propia, arquitectónica, y empezaron a construir toda esta calle con los edificios que tenemos alrededor. Aquí en esta calle estamos caminando sobre lo que en algún momento fue una vía romana, así que no solo los otomanos, no solo los del Imperio Austrohúngaro, sino también los romanos estuvieron por aquí. Han pasado muchas situaciones, ¿no? Donde ahora hay lindos centros comerciales de algo llamado es que McDonald's y Starbucks y un poco de jodas más que antes no existían. ¿Qué sentirá el viejo Obrenovich de caminar por estas mismas calles hoy en día en el 25? Allá tenemos lo que nos lleva a nuestro siguiente destino, para continuar con esta historia que es de las cosas más interesantes que ha visto en la actualidad de los tiempos de la humanidad pues modernos, ¿no? Algo que me he dado cuenta aquí en Serbia es que les encanta su bandera. Eso sí, por todos lados se ve una bandera serbia, una cosa impresionante. Allá tenemos más banderas y el camino cuando usted llega por carretera, entra a Belgrado, son puras banderas, kilómetros y kilómetros y kilómetros de puras banderitas así como estas. Qué coincidencia, yo hablando del tema y justo aquí estaba, vea, banderitas así, por kilómetros y kilómetros y kilómetros hasta el fondo. Y cuando podamos atravesar esta calle llegaremos allá al Kalemegdan, una vaina impresionante. Esta callecita llena de chucherías, de recuerdos, de imanes para la nevera y todo eso que toca comprar el nuestro más tarde, es la que nos lleva allá a una de las fortalezas más importantes de Europa, entrando justo por allá por esa gran muralla. Vamos a ver si es así de simple ingresar. Es un paseo muy bonito, es un parque muy bello que nos abre las puertas a lo que vamos a descubrir ahorita, ¿no? Llenos de estatuas de personajes muy importantes para estos pueblos, como por ejemplo, vea, una estatua aquí, el señor tomándole su foto, y un parque grande, verde, bien bonito, bien simpático, y estatuas que han conmemorado tiempos muy importantes, ¿no? No solo uno, sino en varias décadas distintas de la historia serbia. Y allá de frente lo tenemos, amigos míos. El Kalemegdan. Kale en turco significa fortaleza. Megdan, campo de batalla o plaza. Pero esto es un fuerte, sí señores, que está aquí desde 3 siglos antes de Cristo, hermano. ¿Usted qué cree? ¿Que construir una vaina de estas cuánto tiempo toma? Esto está aquí hace más de 2000 años, no el fuerte como tal, sino este punto geográfico con el mismo fin estratégico, el mismo objetivo importante, solo que con un look distinto, ya que la fortaleza o su estructura fortificada como tal fue desarrollada por los romanos con otro nombre y fue ampliada y utilizada por los bizantinos, luego los otomanos, los austríacos y los serbios. Esto ha sido siempre un punto de defensa y vigilancia sobre la confluencia de los ríos y lo hemos encontrado. Aquí está, sí señores, desde aquí se ve perfecto esta entrada de agua de aquí, el río Sava, y esa entrada de agua allá que continúa la línea así en horizontal, el Danubio. El Sava se conecta con el Danubio en este punto, por eso existe esta gran fortaleza, porque el que controla los ríos controla las fronteras, y eso ha sido una ley desde hace cientos, inclusive miles de años atrás. Un lugar desde el cual tenemos muy lindas vistas de la ciudad a todo lo largo y alrededor del río. Qué loco este recorrido que empezó con un look brutalista, comunista, que después caminamos por arquitectura austrohúngara y que aquí tenemos edificios súper modernos. Pero no todo comenzó así como lo vemos. Todo esto tiene una razón de ser.
Durante siglos, este territorio fue controlado por imperios, los austrohúngaros, los otomanos, los venecianos, pero al terminar la Primera Guerra Mundial, los eslavos del sur decidieron unirse. Así nació el reino de los serbios, los croatas y los eslovenos, algo que, años más tarde, se llamaría Yugoslavia. Yugo del sur, Eslavia, los eslavos del sur. Y desde aquí, en esta roca precisa, en el abismo, se puede ver, si nos ponemos aquí con cuidado caminando por estos muros, tendremos una vista mucho más interesante, ¿no? De lo que les decía. El río Sava por aquí, que se conecta con el Danubio, que da la vuelta para allá y hasta para allá. Vamos a ver si podemos ver todo eso desde arriba, porque allá veo gente y me da envidia. Seguro entrando por esta puertecita de aquí, ¿no? Qué lugar tan lindo y qué lugar tan interesante, ¿no? ¿Qué sentirán los serbios? Saber que su país tiene tanta historia, ¿eh? Una vaina que geopolíticamente hablando ha cambiado de forma y que su entrada por aquí hacia el fuerte, pararlo desde arriba, vamos a ver. Sí, señores, teníamos razón, por esa puertecita entramos a esta gran plaza, en la casi cima de la fortaleza, desde donde, no, todo este recorrido vamos a tener vistas increíbles todo el tiempo. El Danubio de frente. Sí, señores, ese buque que va ahí, si continúa su recorrido, llegaría a Rumanía. Y la pregunta del millón, si fue una unión que desde el principio fue bastante frágil, ¿por qué decidieron unirse todos esos países que el único que tenían era un idioma casi que en común, ¿no? Algunas cosas culturales, pero eran distintos, países muy distintos en muchos sentidos, deciden unirse. ¿Por qué? Y es que todos estos pueblos tenían miedo a desaparecer, y tenían miedo a desaparecer ante potencias mayores, ¿no? Que a pesar de que son pueblos eslavos, pues también eran muy distintos en muchas cosas, ¿no? Incluyendo religiosamente hablando sobre todo. Porque una cosa es que Yugoslavia se pueda enfrentar políticamente hablando en la misma mesa contra la Unión Soviética, a que se sentara simplemente Montenegro, Kosovo, Bosnia o Croacia. Además, en ese entonces había ideales bastante nacionalistas, donde estas etnias soñaban con su propia tierra. Y como pasaron tantos siglos siendo gobernados por Viena durante el Imperio Austrohúngaro y después por Estambul en el Imperio Otomano, esta gente dijo, no jodas, me mamé de que vengan otros pendejos a gobernar mi tierra, formemos un gran país nosotros mismos, sí podemos. Y en el papel la idea sonaba bastante bien. Estos pueblos se unieron con una ilusión muy grande, que hablando un idioma parecido y compartiendo enemigos, podían formar de pronto una sola nación. Pero entonces, ¿por qué ideas como esas tienen un comienzo tan frágil? Esa misma fragilidad que los llevaría años más tarde a que se desintegrara el país de Yugoslavia. Y es que, si hablamos de religión, los serbios son cristianos ortodoxos. En Croacia y en Eslovenia son católicos. En Bosnia hay mucho musulmán y a pesar de que tienen lenguas similares, tienen diferencias culturales bastante profundas. Además, la distribución del poder no era equitativa. Serbia tenía más peso militar y político, mientras que Croacia y Eslovenia reclamaban más autonomía. Y miren esta fotografía, ¿eh? Qué belleza estos túneles que nos llevan a estar de frente con el río, que en este momento creo yo entonces que sería ese el Danubio, si no estoy mal. Sí, señores, todo esto de aquí enfrente es como una isla, porque el Danubio es toda esta línea grande de río del fondo que se divide para formar esta isla, haciendo que el río Sava entre por aquí directamente. Y todo esto es abierto 24 horas. Usted entra por donde quiera, hace lo que quiera, se acuesta, hace un picnic, se sienta como los chicos allá a ver el panorama, a descansar. Una vida bastante tranquila, bastante interesante, muy bonito. Serbia, qué lindo lugar. ¿Y cómo sabemos que ese es el Danubio? Pues mirando en Google Maps, hermano. Si nos damos cuenta, esa isla de allá enfrente es este islote de aquí. Y esto lo sabemos gracias a que tengo mi eSIM de Volafly instalada en el celular. Esta que estoy usando ahorita es la eSIM de Europa. Abarca muchos países, incluyendo Serbia y muchos otros, porque usted simplemente cuando se va de viaje no puede salir de viaje sin instalar la eSIM de Volafly en su celular. Tienen más de 200 destinos a los que usted puede viajar con datos en su celular. ¿Qué quiere decir? Que yo me puedo sentar aquí en estas piedras a ver una película en Netflix, videos en YouTube o lo que quiera ilimitado. Y voy a tener datos que jamás se acabarán. Es muy fácil, usted escoge el destino al que va a viajar, instala su eSIM en el celular antes de salir desde su casa. Cuando se va en el avión y después
aterriza el avión, quita el modo avión del celular y ya está conectado en el país que se fue a visitar. Es así de simple y así nomás. Fácil de instalar, súper conveniente. Desde aquí yo puedo pedir Uber, puedo pedir comida y me llega aquí en esta misma piedra. Puedo alquilar el hotel donde vaya a dormir mañana y estar siempre bien comunicado. Ahí se las dejo. eSIM de Volafly, el link en la descripción, código promocional Planeta Juan para un lindo 5% de descuento. Entonces Yugoslavia nació con la esperanza de la unión. La unión hace la fuerza. Sí, pero no siempre. Porque también nació con resentimientos cruzados, religiones que se enfrentan, visiones distintas de lo que debería ser el país. No era una unión natural, sino una alianza contra el miedo. Y usted sabe que la vida nos ha enseñado que tomar decisiones con base al miedo no siempre es una buena idea. Y eso fue justamente lo que les pasó por acá. Nos van a invadir, vamos a desaparecer. Y se unieron todos para ver qué hacían al respecto. Sobrevivieron y les fue muy bien por un tiempo, pero eso estaba destinado a fracasar. Y de toda esa historia este ha sido un lugar testigo. El Kalemegdan ha sido durante siglos la puerta de entrada a Europa y la primera línea de defensa del este. Y muchas de esas líneas con las que dividimos los países y trazamos las fronteras en esta región del mundo emergieron después de la Segunda Guerra Mundial, como casi toda la historia de la humanidad moderna, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia fue invadida, dividida y desgarrada desde adentro. Muchos grupos contradictorios, con ideales distintos, se enfrentaron en esta tierra y este país se convirtió en un campo de batalla. Y mientras esto aquí era un campo de batalla, pues, hermano, surgió un nuevo líder, un señor muy importante para este pueblo, llamado Tito. Tito era un comunista, un guerrillero, un hombre de carisma, visión y mano de hierro. Porque así como aquí tuvieron a su propio Simón Bolívar, aquí también tuvieron a su propio Che Guevara, solo que un tanto diferente. Tito lideró la resistencia contra los nazis, la resistencia contra el fascismo y también contra los nacionalistas aquí. Fue el único líder en Europa que logró liberar a su país sin la ayuda del Ejército Rojo. En esa época, la mayoría de países que habían sido ocupados por Alemania fueron liberados de los nazis gracias al Ejército Rojo de Stalin. Lo que significaba que después de la guerra, los soviéticos les iban a cobrar la factura. Eso significaba que esos países quedaban bajo la influencia soviética y eventualmente se convertirían en repúblicas comunistas alineadas con Moscú. A excepción, sí señores, adivinaron bien, a excepción de Yugoslavia, que no necesitó de los servicios del señor Stalin y su ejército. Y así es como nace algo llamado la República Federal Socialista de Yugoslavia, un país comunista, pero con la particularidad que no era como la Unión Soviética. Y eso a Stalin no le gustó ya mucho. Tito se peleó varias veces con Stalin, los dos con visiones comunistas, ¿no? Ideales bastante parecidos. Tito decía, no señor, muy bonito y todo por allá, pero aquí nosotros queremos estar independientes. Al ladito, solitos, no nos friegue la vida. Así que como resultado, Tito también lideró algo llamado la Alianza de los Países No Aliados. ¿Qué quiere decir? Los países que no estaban ni aliados con Occidente ni con Oriente después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí pertenecieron muchos países, ¿no? Yugoslavia representando en Europa, pero también estuvo la India, estuvo Pakistán, estuvo Afganistán, para no irnos tan lejos, estuvo México, estuvo Colombia, estuvo Venezuela. Muchos países se movieron a ese movimiento. De vea, hermano, ustedes se quieren dar en la jeta y quieren hacer las vainas completamente opuestas al otro y quieren luchar por quién tiene más poder y viceversa. Nosotros desde aquí los vemos tranquilamente. Somos países que nuestra economía hasta ahorita está creciendo y queremos hacerlo. Desde aquí vemos ustedes cómo luchan por el Juego de Tronos. Desde aquí, desde estas piedras, donde podemos caminar por encima de la misma muralla. ¡Qué locura! Y qué lindo lugar. Con mucho cuidado, ¿no? Porque aquí lo que hay de frente es un abismo, el berraco. Yo de ahí no me puedo ni asomar. Me da un vértigo, vea eso. Hay como 300 kilómetros de caída libre, pero vale la pena porque la vista lo amerita demasiado. No es todos los días que usted camina sobre una muralla tan importante como esta, donde vienen los serbios y los tengo pillados a echarse sus pólvoras, vea, sus fuegos pirotécnicos. Esto es como una caja de voladores, sí señores. Se la pone aquí, la prende y ¡fu!
Bien interesante el concepto. Y juepucha, y muy alto. Toca mirar bien por donde uno camina aquí. Así fue entonces como Yugoslavia se hizo tan popular, tan reconocida y tan poderosa. El pasaporte yugoslavo siendo de los más poderosos del mundo en ese entonces. Poca gente lo sabe, pero durante la Guerra Fría, Yugoslavia tenía un pasaporte súper poderoso. Uno de los pocos que permitía a sus viajeros entrar al este comunista como al oeste capitalista. Mientras otros países vivían bajo la cortina de hierro, acá se bailaba rock and roll, se filmaban películas, se viajaba por el mundo, se vivía otro estilo de comunismo, el comunismo a la yugoslava. ¿Y por qué fueron tan poderosos por aquí? ¿Qué hicieron bien? Aquí se enfocaron en industrialización acelerada después de la guerra. Implementaron sistemas de educación gratuita, salud pública, trenes, vías de acceso, fábricas, represas, por medio de la unidad forzada de varios países, pero efectiva en su momento, ya que Tito mantuvo a todas estas comunidades y países aliados y unidos a la fuerza. Pero vaya que le funcionó bastante bien mientras el man estaba vivo. Pero en 1980, el viejo Tito se murió, hermano. Y con él comenzó la cuenta regresiva. Porque es que sin Tito no hay Yugoslavia. El 4 de mayo de 1980, Yugoslavia se detuvo. Josip Broz Tito había muerto. Líderes de todo el mundo vinieron a despedirlo. Fue uno de los funerales más grandes de la historia moderna. Pero mientras todos lo lloraban, el país comenzaba a desmoronarse. Este país empezó a avanzar en piloto automático. A mirar a ver cómo resolvemos los problemas como vayan llegando. Ahí vemos cómo hacemos, ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos. Y tener a 6, casi 7 naciones que piensan diferentes, unidas bajo el mismo objetivo, es muy difícil de hacer. Cuando se fue Tito el No Bambino, aquí entraron en un sistema de gobierno rotativo, ¿no? Un representante, un presidente de cada una de las repúblicas cada vez y cada vez. Entonces, pues cada uno de ellos tiene una visión distinta, intereses distintos, y ahí es donde la cosa empieza a decaer. Eso así no puede funcionar. Simplemente, sin el viejo Tito, esto era un barco sin timón. Y es que el viejo Tito se murió en un momento crucial, hermano. Porque los modelos socialistas de repente no podían competir con el modelo capitalista, ¿no? Tito se muere casi que 10, 11 años antes de que cayera la Unión Soviética. Y pues cuando cae la Unión Soviética, muchos aquí se preguntaron, ¿y nosotros qué? Con el mismo miedo que se unieron, ese mismo miedo hizo que se separaran, entre otras razones, ¿no? Más importantes todavía. Comienzan a sonar nombres diferentes en diferentes regiones de Yugoslavia. Milosevic, aquí en Serbia, el que sería después el dictador del país. Franjo Tuđman en Croacia. Alija Izetbegović en Bosnia, y así sucesivamente. Nuevas voces surgieron y no pedían reformas, pedían independencia. Ya no querían ser parte de una federación, cada uno quería ser un país independiente. Cada uno de ellos quería romper a Yugoslavia. En 1990, Eslovenia y Croacia declaran su independencia y después de eso surgieron una serie de guerras que destruyeron familias, ciudades y culturas. Después del 91, cuando hubo la guerra de Eslovenia, fue una guerra breve que duró 10 días. Eslovenia logra independizarse rápido porque casi no tiene población serbia, así que el ejército yugoslavo simplemente se retira. Pero esa guerra de Eslovenia fue la chispa que incendió el motor. Entre el 91 y el 95 ocurrió la guerra de Croacia, en la cual hubo más de 20.000 muertos. Allí había serbios croatas apoyados por Belgrado, que se rebelaban contra el nuevo Estado croata. Muchas masacres, sobre todo bajo algo muy conocido llamado la Operación Tormenta del 95. El objetivo, recuperar el territorio autoproclamado por Serbia en Croacia. El resultado, victoria total para Croacia. Croacia se independiza, Eslovenia se independiza. Venía entonces la guerra más sanguinaria de por acá, la guerra de Bosnia. Le tocaba ahora a Bosnia la independencia de Yugoslavia. Entre el 92 y el 95 fue la guerra más brutal. Bosnia declara su independencia, pero su población estaba dividida. Había musulmanes, bosnios, croatas y serbios. Cada grupo forma milicias y el país se convierte en un infierno. Y mientras Europa miraba cómo Bosnia se desangraba,
Yugoslava, las Naciones Unidas por ahí enviaban algunos cascos azules, pero no podían hacer nada al respecto. Después de eso, en el 98 a 99, la guerra de Kosovo. Y Serbia, viendo cómo Yugoslavia se desprende poquito a poco, responde con violencia. Aquí comienza otra limpieza étnica. Una limpieza bajo el mando del dictador Milošević, quien se oponía a que Kosovo fuera un país. Así que la OTAN le responde a Milošević, el dictador, con guerra. Y bombardean a Serbia, bombardean aquí la capital Belgrado durante 78 días. La misma OTAN que usted y yo conocemos, sí señor. El bombardeo de Belgrado fue tremendo. Aquí hubo más de 140.000 muertos, millones de refugiados, ciudades divididas y odios que aún perduran. Yugoslavia poco a poco desaparecía. Entonces al final simplemente quedó algo llamado Serbia y Montenegro, la unión de estos dos países que antes era uno solo. Ese país fue la unión de dos repúblicas que, bueno, unámonos ahí como por inercia, como un imán ahí como que con ideales políticos todo distinto, pero como bueno, fuimos parte de Yugoslavia, fuimos parte de algo muy grande, sigamos unidos porque ya todo el mundo se fue para su casa. Hasta que de repente Serbia y Montenegro también se fueron cada uno para su casa. El gobierno de Montenegro comenzó a alejarse de Belgrado, buscando políticas exteriores más europeas, más independientes. Serbia, por otro lado, aún lidiaba con las consecuencias del aislamiento internacional y las secuelas de Kosovo. Y así es como llegamos, señoras y señores, al capítulo final de esta historia. Yugoslavia ya no existe. Hoy en día en su lugar quedan 6 países, casi 7. O bueno, ya que yo no soy serbio, quedan 7 países. Esos países son Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte y Kosovo. Y ahí está, amigos míos, la historia del país imposible, que llegó a ser potencia mundial, que de repente se acabó, se desmoronó, se desintegró y desapareció para siempre. ¿Es hoy en día posible la reconstrucción de Yugoslavia? Yo no creo. Ya se demostró que no se pudo, son países diferentes, cada uno con sus propios intereses, su propia bandera y así sucesivamente. ¿Cómo lo ven? Amigos míos, un breve repaso de la historia de Yugoslavia, caminando por aquí, por la tierra de un país que ya no existe. Espero que les haya gustado el recorrido, que hayan aprendido algo del video que vieron hoy. Eso es para mí lo más importante, que se hayan divertido y que estén pendientes de los próximos videos. Mientras seguimos haciendo un recorrido por lo que quedó de esta gran nación, la nación de Yugoslavia, y su muy interesante historia que hemos venido hasta esta región del mundo para conocer. Saludos a la abuela yugoslava y nos vemos, sí señores, en el próximo video.